Buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a abrir la escritura en el libro de Jeremías. Seguimos con nuestro estudio del profeta Jeremías. Y vamos a orar que el Señor nos bendiga en esta reflexión, este estudio, en esta meditación, como quiera llamarle. Querido Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de tener tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra, tú la inspiraste, Señor, para que nosotros seamos confrontados, seamos edificados, seamos instruidos, seamos corregidos para toda buena obra, Señor. Y deseamos que tu Espíritu Santo, su presencia, su poder, su guía, su enseñanza, nos acompañe en este tiempo para poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que estábamos en el capítulo 2 de Jeremías. Recuerde que Dios había llamado a Jeremías a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar, pero también Dios lo había llamado después de eso a edificar y a plantar. Y cuando usted lee el libro de Jeremías se va a dar cuenta que recurrentemente él está repitiendo este ciclo donde ese arrancar, ese derribar, ese destruir, tiene que ver con confrontar al pueblo con su pecado, ¿verdad? Tiene que confrontarnos con cosas que no están caminando bien en nuestras vidas. Y a veces pues así se necesita a veces pues tirar las cosas para hacerlas nuevas, ¿no? Por eso dice el Señor que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas, somos, ¿verdad? Y todo lo viejo, ¿qué hay que hacerle? Pues desecharlo, ¿verdad? Porque un vino nuevo, decía el Señor Jesús, no puede echarse en odres viejos, ¿verdad? Tiene que echarse en odres nuevos. Las cosas nuevas tienen que venir a vidas nuevas, ¿no? Pero pues para eso se necesita un trabajo previo de poder reconocer en qué estamos mal. Y cuando estábamos viendo el capítulo 2, pues usted recuerda que en este capítulo una y otra vez algunos estudiosos las estuvieron contando, dicen que hay 10 preguntas que Jeremías le hace al pueblo ahí en el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 5 dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? O sea, tremendo, ¿verdad? Que a veces nosotros no tenemos unas razones justificadas para no obedecer al Señor, para no caminar en su voluntad. El Señor, por ejemplo, dice el versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Se acuerda que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús y no teníamos el entendimiento y nosotros nos aferrábamos a lo que nosotros creíamos que eran dioses, ¿no? Y para cambiarlos, pues así como que pues es el ídolo, el Dios al que ha adorado pues desde mi tatara abuelita, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que voy a dejarlo, no? Entonces, la gente en su ignorancia o en su oscuridad de su mente, de su pensamiento, pues no es tan fácil a veces que llegue a cambiar, ¿no? Pero hablando Jeremías al pueblo de Israel le decía, pues, sin embargo, ustedes, a pesar de que yo les saqué de Egipto, les liberté, les traje esta tierra y él les enumera una serie de cosas, él dice, ustedes me han abandonado, ¿verdad? Y dice el versículo 13, del Señor enfatiza en este versículo 13 del capítulo 2, ¿por qué 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen en agua. Acuérdense que todas estas palabras eran, pues literalmente se las dirigió Jeremías al pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Y nosotros en este tiempo lo que hacemos es pues reflexionar en eso y ver qué podemos aplicar nosotros para nuestra vida. Porque pues a lo mejor usted dice, no, pues es que eso Jeremías se los escribió a ellos, se los dijo a ellos y asunto de ellos. Pero siempre acuérdese que la Escritura nos enseña que estas cosas se escribieron para que nosotros podamos aprender de todas estas cosas que ocurrió en este caso al pueblo de Judá, ¿verdad? Dice el Señor, les pregunta, por ejemplo, ¿es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa?
¿Se acuerda de la predicación del hermano Daniel de un domingo, verdad? Que, ¿cómo era así como, sufres porque quieres o cómo era? Una cosa así, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien no te hagas daño, ¿verdad? No te hagas daño. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿eres esclavo? Nos pregunta a nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, y hemos creído en eso y nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, pues el Señor nos dice, oye, pues ya no eres esclavo, ¿o sí? Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, 6, una cosa así. Dice que nosotros antes éramos esclavos de la injusticia y nuestros miembros los entregábamos a hacer cosas injustas, pero ahora no somos esclavos de la injusticia, ahora somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Jesús, ¿no? Entonces ese es el contraste, y le dice, tú eres un siervo, eres un esclavo, ¿por qué has venido a ser presa, verdad? Bueno, dice el versículo 17, no te acarreo esto, haber dejado a Jehová. Y así, ¿verdad? Usted sigue viendo todas estas preguntas. A veces el Señor compara a Israel con una vid, por ejemplo. ¿Se acuerda que cuando vimos el libro de Isaías, el Señor hablaba de Israel como una vid que daba uvas amargas, uvas que no eran aptas para pues ahora sí que para comerse? Entonces el Señor una y otra vez compara al Señor con las vid. Y esto es importante porque cuando usted ve la Escritura, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, una de las referencias que hace a sí mismo es que Él dice que Él es la vid que verdadera, ¿sí? Él está haciendo referencia, cuando el Señor le dice a la gente, yo soy la vid verdadera, los judíos que oían esa palabra de Jesús, cuando Él decía, yo soy la vid verdadera, ¿ustedes en quién creen que pensaban? En este tipo de alegorías. Cuando el Señor le dijo a Israel, tú eres la vid, en este caso los va a comparar, versículo 21. Fíjese, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Sí entiende la alegoría, la comparación y el símil y la extrapolación que hace el Señor Jesús cuando Él dice, yo soy la vid verdadera? Por eso todo el que esté en mí, como pámpano, si permanece en mí, ¿qué va a hacer? ¿Llevar qué? Llevar mucho fruto. Vamos a dar fruto como la vid que Isaías hace referencia al pueblo de Israel. Vamos a dar fruto que no sirve para comer ni para hacer vino. No, ¿verdad? Porque nosotros estamos injertados, estamos pegados ¿a quién? A la vid verdadera, que es quién, ¿verdad? Y que de Él procede la bendición y la vida eterna. En Cristo nosotros podemos dar ¿qué? Un fruto que la gente puede comer, que la gente puede, en sentido figurado, ¿verdad? Beber. ¿Por qué? Porque en nosotros puede haber cambios en nuestras vidas, ¿no? Porque puede haber algo diferente. Porque no producimos uvas amargas, porque producimos uvas, ¿verdad? Dulces. Y eso pues, es una alegoría del fruto del Espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Entonces es importante que con esa reflexión estemos viendo cómo compaginan las cosas que están en el Antiguo Testamento y las que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, bueno, así por el estilo, ¿verdad? Bueno, el Señor compara en un sentido negativo a Israel por ejemplo, con un asna montés, ¿verdad? Y usted va a encontrarse que el Señor hace unas descripciones, cuando lo lee, bastante, pues, descarnadas, por llamarlo de alguna manera, para que tratar a la persona de ilustrarle la gravedad, en este caso al pueblo de Israel, de su pecado. Y por ejemplo lo va a comparar con la lujuria. Versículo, por ejemplo, usted vea el versículo 24. Asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor, versículo 24 del capítulo 2, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Está hablando de un animalito que está en celo. Y así por el estilo, ¿verdad? Versículo 28, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, ¿verdad?
Dice, ¿por qué discutes conmigo? Eso es lo que significa porfiar, ¿verdad? Versículo 29, ¿por qué discutes conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Es inquirir, es delinquir, perdón, a sabiendas que eso no es correcto. O sea, es hacerlo con premeditación, alevosía, y ventaja eso es prevaricar, entre otras acepciones, y así por el estilo. Por ejemplo, el versículo 32 dice, hablando de un símil, de una comparación, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Las damas aquí presentes casadas, ¿se acuerdan aquel día en que llegaron por primera vez al altar? O si así fue, ¿no? Fue un momento especial, bueno, al menos espero que para más haya sido especial, ¿verdad? Entonces, y algunas conservan ahí sus vestidos, hasta los mandan ¿cómo se llama? A ese proceso que les pongan en alto vacío, ¿no? Para que ya no les va a quedar nunca más, pero ya no les va a quedar nunca más, pero ahí está en alto vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque eso trae, usted se ríe y todo es chacoteo, pero eso les trae buenos recuerdos, ¿no? O si no, el vestido, porque pues a lo mejor ya hasta lo circuló, pues la foto, ¿no? Esta es una símil, ¿no? Que el Señor hace. Versículo, a partir del capítulo 3 y este capítulo 2, nada más déjenme decirles, básicamente dos pecados se sintetizan ahí en el capítulo 2. El pueblo había dejado a su Dios y ellos habían buscado alianzas extranjeras, ¿verdad? Dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en el hombre su brazo fuerte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender, y esa primera palabra esa es para nosotros, ¿no? Porque a veces cuando oímos esa palabra de que maldito el hombre que confía en el hombre, estamos pensando en una tercera persona, pero no, en primer lugar ese maldito el hombre que confía en el hombre es mírate al espejo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es en primera persona, porque luego tendemos a poner tercera persona, no es en primera persona. Si estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en ti, en tu sabiduría, en lo que tú eres, en lo que has alcanzado, en tus capacidades, ¿no? Tenemos que aprender a depender de Dios, ¿no? Y bueno, a partir del capítulo 3, el Señor una y otra vez, fíjese, vamos a ver varios versículos en los que de una a otra, con diferentes palabras, sinónimos, el Señor le invita al pueblo ahora a volverse a Él. O sea, el Señor no solamente, acuérdese, pues nos confronta, ¿no? El capítulo 2, el Señor está aquí haciendo, confrontando al pueblo con su pecado, ¿no? Y le dice, tú has hecho esto, me has dejado a mí, eres como un asna, ¿verdad? Que va tras su lujuria, solamente estás buscando tus placeres. Lo está diciendo en sentido, digamos, figurado, para que me entiendan. Estás buscando nada más tu placer, tu comodidad, tu satisfacerte a ti mismo como pueblo, ¿verdad? Y te has olvidado de mí, ¿verdad? Te has entregado a dioses extraños, a dioses ajenos, ¿verdad? Adoras a la piedra, adoras a la madera, ¿verdad? Y te has olvidado de mí. Y entonces el Señor en el capítulo 3, él lo que hace es animar al pueblo a que se vuelva a Él. Fíjense el versículo 1, la mitad del versículo 1, dice, tú pues, fíjese, usted va, por eso le decía que hace descripciones descarnadas el profeta Jeremías, porque una y otra vez va a hablar de la lujuria, de la fornicación y del adulterio. Hace poco me encontré una persona que siempre pues, uno puede decir lo que quiera de que es cristiano, ¿no? Hasta se casó, entre comillas, vamos a llamarle así, cristianamente, ¿no? Y resulta que me lo encuentro y ya estaba con otra persona, ¿no? Y entonces, cuando lo vi, eso a mí me contristó el corazón y así me sentí, como dicen los chavos, me sentí sacado de onda, ¿no? Pero cuando estaba viendo eso y pues precisamente como he estado preparando este estudio, me acordé de esta palabra. Decía, Señor, pues cómo a veces tú puedes sentirte cuando nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible por cosas que son corruptibles, ¿no? Por eso dice Santiago en el capítulo 4 que Dios nos anhela celosamente
porque a veces nuestro amor no es para Él, nuestro corazón no está consagrado a Él. Por eso Dios le dice a través del Señor Jesucristo a las iglesias, a una de las iglesias, a la iglesia de Éfeso, te digo a ti, o tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, has dejado ese amor, esa pasión, esa consagración, ese deseo de serme fiel, de estar junto a mí. Por eso el Señor lo contrasta con la lujuria, con la fornicación. La fornicación es tener relaciones de cualquier tipo, sexuales, fuera del entorno matrimonial, y de adulterio, pues es tener relaciones con alguien casado, ¿no? Entonces, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? Vuélvete a mí. Él es el Señor misericordioso, ¿verdad? Fíjese el versículo 6, porque aquí Jeremías va a hablar acerca de, esta palabra se lo dio a Jeremías en los tiempos del rey Josías. El rey Josías fue un rey pues, relativamente, pues con un corazón, pues podemos decir recto, no era así como que no pecara, pero sí era recto, digamos, era un rey bueno en ese sentido, que buscaba al Señor, e hizo unas reformas, y esta palabra Jeremías se la da al pueblo en esos tiempos donde Josías había establecido ciertas reformas. Pero aquí cuando usted lee esta parte de la Escritura se va a dar cuenta que a veces las reformas no son suficientes, porque las reformas a veces pueden ser externas. Acá los mexicanos tenemos un dicho, ¿no? Que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese refrán? Pues está diciendo pues que aunque alguien pues, se ponga bien pufurufo, ¿no? Bien así, bien peinadito y todo, pues si es mona, pues es mona, ¿no? Sí. Entonces, a veces las reformas no son suficientes y por eso hay que tener cuidado los creyentes o los que nos decimos ser creyentes para evaluar si nosotros solamente estamos haciendo cosas buenas sin que haya habido un nuevo nacimiento. O sea, ese es un gran peligro que pueden tener los que a veces se denominan cristianos. Por eso es tan importante que nosotros evaluemos si estamos en la fe. Estaba oyendo a un hermano en una meditación, decía, pues nosotros no tenemos el salvómetro, ¿no? ¿Cuál es el salvómetro? Pues para pasarle a ver si usted es salvo o no es salvo. ¿Sí me explicó? No tenemos el salvómetro. El único que sabe si alguien es salvo o no es salvo es el Señor, Dios Todopoderoso, y tú o yo. ¿Me explico? Porque puede haber a alguien que esté haciendo cosas buenas sin tener un corazón regenerado. Entonces te dice, ay, si es así, dice, ¿qué onda? Que ya me mueve el tapete. Pues es que si se le mueve el tapete es porque hay, como dice también el refrán mexicano, ¿no? Cuando suena el río es porque lleva, ¿qué? Lleva piedras, ¿no? Cuando el río suena es porque lleva piedras, ¿no? Entonces se le mueve el tapete y usted dice, ay, ¿por qué me dice que? Yo no estoy diciendo nada, ¿no? Nada más tenemos que estar seguros que no son solamente cosas externas, sino que ha habido un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso es algo serio, ¿verdad? Entonces, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Fíjese, a pesar de las reformas que, eso nos lo da el contexto, ¿verdad? Para eso tendríamos que ir al libro de los reyes, pero pues no nos vamos a ir allá porque si no, no terminamos. Dice Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. En ese tiempo pues era como, pues aquí en México usted sabe que luego ahí en cada barrio, cada esquina hay un altar dedicado a una diosa, ¿no? En algunos lados, ¿no? En unos más, en otros menos. Y a otro tipo de ídolos que son verdaderamente aberrantes, ¿no? Entonces, pero el pueblo de Israel en ese tiempo hacía lo mismo, tenía ahí sus nichitos guardados, ¿no?
Dice, a ella se va todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí, ¿qué? Fornica. Está hablando en sentido figurado, pero fíjese otra vez, vuelve a utilizar la palabra, ¿verdad?, relacionada con la fornicación. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí está haciendo el Señor un contraste y está comparando a Judá con Israel. Israel más o menos tenía más de 100 años que el imperio asirio se los había llevado cautivos. Y entonces, como dicen, viendo las barbas de tu vecino cortar, nos pusiste las tuyas a remojar. No, eso no está en la Biblia, porque la otra vez alguien por acá dijo que estaba en la Biblia. Eso no es un proverbio que está en la Biblia, ¿no? Para que no diga, ay, como dice el proverbio, ¿no? Bueno, sí es un proverbio, pero no está en la Biblia, ¿no? Y en este caso, Judá, que vio las barbas de su vecino cortar, que fue Israel, que fue llevado cautivo por toda su idolatría y su rebeldía, y usted se acuerda que hemos estado viendo cómo muchos profetas Dios levantó para hablarle al pueblo de Israel, a pesar de todo eso no escucharon, no se arrepintieron, no se volvieron a Dios. Dice que Judá ha hecho ¿qué? Lo mismo, ahí sí ya es cuando es el colmo de los colmos, cuando nosotros vemos que alguien tropieza y nosotros no tomamos ejemplo de ello, ¿verdad? Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, fíjese otra vez, fornicado, ya cuántas veces van, 3 veces, ¿no? Al menos en este capítulo. Dice, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué? Fornicó. Entonces, a pesar de ver eso, sabiendo, no vemos. Por eso decía el Señor, tienen ojos, tienen oídos y no oyen. Porque a veces sí, así nos pasa, ¿no? Estamos viendo que algo lleva mal y pensamos que a nosotros no nos va a alcanzar, ¿verdad? El juicio, no vamos a tener consecuencias por hacer lo que no es correcto, ¿verdad? Versículo 11, me dijo Jehová, ha resultado justa, fíjese la tremenda comparación que está haciendo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación, ¿verdad?, con la desleal Judá, versículo 11, ¿verdad? Entonces Judá resultó peor que Israel, tremenda cosa, versículo 12, a partir de aquí, fíjese, vamos a leer todos los versículos en una y otra vez. El profeta de Dios hace una llamada de arrepentimiento a que la gente se vuelva al Señor, porque en la salvación, no solamente, como le acabo de decir, basta creer. O sea, hay varias cosas, varios ingredientes para que se haga todo el guiso de la salvación, el pastel de la salvación, o como quiera llamarle. Yo a veces uso esas ilustraciones. Hay que creer, pero no solamente es suficiente creer, como dice Santiago, porque también los demonios creen y tiemblan. Hay que arrepentirse, ¿verdad? Hay que volverse, reconocer que por donde llevamos, eso nos lleva a la condenación y volver nuestros ojos al Señor. Tener fe es creer que Jesús tomó mi lugar. Yo merecía como destino a donde me dirigía, que era la muerte, la separación eterna, pero Jesús murió por mis pecados, ¿verdad? Tener fe en ese acto. Y cuarto, ¿verdad?, pues consagrarnos al Señor, o sea, dedicarle, decirle, sí, aquí estoy, rendirnos a Él, ¿verdad? Versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Versículo 13, reconoce pues tu maldad. Entonces, eso es parte del arrepentimiento, del volverse al Señor, reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho algo inadecuado, ¿verdad? Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, ya dijimos que es, y fornicaste con los extraños, otra vez esa palabrita, ¿verdad? Debajo de todo lo frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Versículo 14, convertíos hijos rebeldes. Fíjese cuántas veces habla en el versículo 12, rebelde, ¿verdad? En el versículo 13, han prevaricado. 13, fornicaron. Versículo 14, han sido rebeldes, ¿verdad? Yo soy vuestro esposo, ¿verdad? Pero ellos como pueblo abandonaron, fueron desleales a su esposo y se fueron a fornicar, ¿verdad? Versículo 17, aquí está incrustado una palabra de esperanza para el pueblo.
Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado o corazón. Esta palabra es una palabra profética que tiene que ver con la obra redentora del Mesías. ¿Sí? Entonces no crea que es la ciudad en sí misma, sino que está haciendo una analogía, ¿verdad? Con relación a la obra del Mesías. Versículo 22, convertíos, dice, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, ahí sigue hablando de otras cosas. Dice, ciertamente el versículo 23 al final, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. ¿Vea? Fíjese el versículo 25, y hacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. O sea, Jeremías está también poniendo, no dice, no, pues son ellos y yo no. Aunque Jeremías no estaba hablando en ese sentido, sino como que ¿cómo decirlo? Hablando como nación, él también se involucra para clamar a Dios en relación a lo mismo. Por eso cuando oramos por nuestra nación, pues tenemos que orar como nuestra nación, porque somos parte de esta nación, y cuando confesamos algún pecado de nuestra nación, pues ahí estamos nosotros también, aunque a lo mejor nosotros en lo personal no estemos participando de ese pecado en particular. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es porque nos estamos identificando con algo que está trayendo, hablando por ejemplo de nuestra nación, pues algún juicio de parte de Dios, alguna situación que nosotros vemos en nuestro entorno, y que pues, nos debe también de constreñir, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 4 otra vez, ¿verdad? Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Vuélvete, conviértete. Ya van 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Si te volvieres, oh Israel, es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Dice Jehová, vuélvete a mí, otra vez versículo 1, ¿verdad? 2 veces en el mismo versículo. Si quitares de delante de ti de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, ¿verdad? Ok. Versículo 4 de Jeremías dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de nuestro corazón. Ahí en Romanos 2, 28 a 29 dice la Escritura que la verdadera circuncisión que tenemos que hacer es la que Dios obra en nuestro corazón, arrancando la parte pecaminosa de nuestro corazón. Recuerde que lo vamos a ver más adelante. Jeremías, Dios le da una palabra y le dice, yo voy a darles un corazón nuevo, corazón de carne, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esto. Son ilustraciones que el Señor hace y hablan en un sentido figurado. Y a partir del capítulo, del versículo 5, pues el Señor les anuncia nuevamente, ¿verdad? Que se tienen que volver al Señor, porque de lo contrario pues va a venir ese juicio que el Señor les está advirtiendo que va a venir de parte del norte, viene del norte, y ese juicio que viene del norte es el imperio babilónico que va a venir a invadirles, ¿verdad? Si no se vuelven al Señor, ¿verdad? Él va a utilizar, ¿verdad?, esa olla hirviente de la que habló en el versículo 13 del capítulo 1, ¿verdad? Y ellos van a, como decía la Escritura, le dijo el Señor a Jeremías, ellos van a ser más ligeros con sus caballos que las águilas, ¿verdad? Y el Señor les anuncia que si no lo hacen va a venir destrucción total. Fíjese en el versículo 19 de este capítulo. Y aquí en este versículo pues habla mucho del dolor que le causaba a Jeremías toda esta situación que él estaba viendo, ¿no? Le repito, estas palabras él las está diciendo en los tiempos de Josías, cuando había reformas, pero la gente estaba haciendo las cosas solamente de manera superficial, como dice la Escritura, mas su corazón estaba lejos del Señor, ¿verdad? Versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra. O sea, Jeremías estaba recibiendo este entendimiento de que iba a venir ese juicio de parte de Dios, y eso iba a causar, ese ya le causaba a él un gran dolor en su corazón. Por eso Dios
pues espera que nosotros, pues se nos quebrante el corazón ante, pues a lo mejor lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en nuestra nación, lo que pasa en nuestro lugar donde vivimos. Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos tener entrañas de ¿qué? De misericordia. Tenemos que aprender a tener entrañas de misericordia. A lo mejor luego se critica mucho a Jeremías y le dicen el profeta llorón, pero es que él lo que vio fue algo terrible. Aquí todavía no pasa que llegara Nabucodonosor a hacer la primera deportación, pero vamos a ver que Jeremías va a ser testigo de esas 3 ocasiones en las que Nabucodonosor llegó a Jerusalén, y en 3 ocasiones, y la última definitiva, destruyó Jerusalén y destruyó el templo y no quedó nada de ese templo ni de ese lugar. Dice el versículo 2, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿verdad? Que la exhortación que el Señor hace al pueblo. En el capítulo 5, el Señor, ¿verdad? Llama a Jeremías a recorrer las calles de Jerusalén. Fíjese el versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. ¿Verdad? Estamos en sentido genérico también, ¿verdad? Hombre o mujer. Si hay alguno que haga ¿qué? Justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Pero pues por lo que vemos en el libro de Jeremías no ocurrió tal cosa, ¿verdad? Fíjese, versículo 2, y eso habla de lo que le decía hace rato, de que a pesar de que externamente ellos parecía que habían reformas, pues la verdad es que su corazón no era un corazón recto. Por eso dice el Señor que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo hagamos con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestras fuerzas, con un corazón sincero. Ya dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente, o sea, doble lengua, ¿no? O sea, con la lengua decían vive Jehová, pero pues era como decimos acá los mexicanos, puro taco de lengua, ¿no? O de lengua me como un taco, ¿no? Dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. O sea, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a sabiendas tenemos, si hemos nacido de nuevo, eso es importante, el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo. El que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo y le va a estar diciendo, no te engañes, no es así. No es así. Y le va a estar llevando a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Porque dice aquí el versículo 3, dice, no miran tus ojos a la verdad. Así es el Señor, no hay nada de lo que nosotros podamos escondernos, ¿verdad? Versículo 12 dice, negaron a Jehová, dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre, ¿verdad? O sea, ellos estaban confiados en que ellos eran el pueblo de Dios, en que ellos tenían, ahorita vamos a leer un versículo que está por aquí, ellos estaban confiados en que como tenían el templo que había construido Salomón, y en ese templo estaba el arca, y en ese templo hacían sacrificios. ¿Se acuerda de Isaías en el capítulo 2, cuando Dios les habla acerca de los sacrificios? O sea, esa actitud permaneció durante muchos años, cientos de años. Ellos pensaban que por hacer cosas externas eso ya era suficiente, pero su corazón estaba lejos del Señor, ¿verdad? Y ellos pensaban que por causa de eso pues no iba a venir mal sobre ellos. Es como nosotros los cristianos, o sea, por el hecho de que seamos creyentes, a lo mejor sí hemos nacido de nuevo, pero hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios, pensamos que no nos va a traer una consecuencia eso, pues no, nos engañamos, ¿verdad? Por eso dice Pablo, pues Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿verdad? Digo, no estaba ahí hablando de la condenación, estaba hablando de que, pues como creyente, y si hacemos algo que está fuera de los principios de Dios, pues eso nos va a acarrear mal,
nos va a caer disciplina a lo mejor del Señor o qué sé yo, ¿verdad? Entonces no hay que tomar a Dios, ¿cómo? En serio, es que luego no lo tomamos en serio. Dios nos ayuda porque pues, a veces nos falta mucha conciencia, mucho entendimiento de lo serio que es Dios. O sea, pues estamos aprendiendo, estamos caminando, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Fíjese el versículo 19, dice, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les vas a decir, porque ellos se van a preguntar así como, ¿y por qué me pasó esto, no? A veces así nos pasa, ¿no? Hacemos algo que no debemos, nos cae la del pulpo. ¿Saben cuál es la del pulpo? Es un como mazo de metal para ablandar al pulpo, porque el pulpo así, su carne es bien dura, ¿no? Entonces cuando dicen, ya me cayó la del pulpo, es para que te ablandes. ¿Ya me expliqué? ¿Qué es caer la del pulpo? Para que aprendan ahí. Se lleva otro proverbio. Entonces, no es cierto, es broma. Entonces, pero aquí, más allá de eso, el pueblo de Israel decía, bueno, ¿por qué me está pasando esto, no? Como si, ¿no? Como si algo extraño nos ocurriera, ¿no? Cuando hemos hecho algo inadecuado, ¿no? Cuando a lo mejor no hemos llevado una buena administración de nuestras finanzas y pues nos cae el chahuiscle, dice, ¿por qué no salgo del hoyo? Pues porque no estás haciendo lo que Dios dice, ¿no? ¿Por qué mi hijo? Pues porque en algún momento hiciste algo que no debías, ¿no? ¿Por qué mi esposa? Pues porque como esposo hicimos algo que no. ¿Me explico? O sea, nada es así por generación espontánea, ¿no? O sea, no sale así como que, ¿de dónde sucedió esto? Todo hay puede haber un motivo, una razón, y puede haber sus grados, ¿me explico? Entonces, en el caso estamos aquí hablando de cosas que tienen que ver con lo moral, con lo espiritual, con pecado, para que no vaya a extrapolar otras cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra, ¿qué? Ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Estas mismas palabras las dijo Isaías, las dice Ezequiel y las dijo el maestro, tomando lo que está aquí en la escritura. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero no está hablando, ya dijimos en alguna predicación, que de estos ojos y estos oídos, ¿verdad? Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, o sea, no te van a tener temor de mí, etcétera, ¿verdad? Fíjese, el versículo 28 del capítulo 5. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. O sea, en todos los sentidos, estos hombres, este pueblo estaba perdido y separado del Señor, en lo espiritual, en lo moral, en la justicia social, en lo familiar. Eran toda una situación terrible, ¿verdad?, de corrupción. Por eso habla aquí de la causa del huérfano. Con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron, o sea, oprimían a los pobres, ¿no? Cualquier cosa de semejanza con el presente es pura coincidencia. Versículo 29 dice, el Señor, no castigaré esto. ¿Ustedes creen que todo eso que vemos, usted cree que se va a quedar sin castigo? Toda la injusticia, toda la opresión, toda la maldad, todos los homicidios, todos los matricidios, los parricidios, todos los abandonos, todas las infidelidades. Pues no, o sea, todo va a tener su castigo, ¿verdad? Cosa espantosa, versículo 30, y fea es hecha esta en la tierra. Y pues el peor de las cosas es que lo que dice del versículo 31, esos profetas, dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, de todos modos, en un momento dado, esto es una gran responsabilidad para los que son dirigentes, tanto políticos como espirituales. O sea, hay una responsabilidad tremenda, sobre todo los que están en eminencia, ¿no?
Pero al mismo tiempo en el pueblo hay una responsabilidad. Nosotros como pueblo tenemos una responsabilidad. O sea, si yo empiezo a predicarles aquí de doctrinas y así como que usted le dice, ay, este hermano, ¿de dónde sacó esta cosa? Y no me pregunta, no confronta y ve, a lo mejor le estoy compartiendo lo que está fuera de la Escritura y usted no hace algo, pues también usted está teniendo una responsabilidad. ¿Sí me estoy explicando? Y si después de acercarse con ese varón, con esa persona y confrontarlo con la Escritura y con lo que dice el Señor y que eso que está enseñando o haciendo no está correcto, pues a lo mejor usted dirá, pues ¿sabes qué? Pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? ¿Sí me explicó? Pero si, como dice el Señor, si ves que tu hermano está pecando, pues ve tú y confróntale. No dice si es el pastor o no es el pastor, o sí, ¿no, verdad? Entonces es que hay que tener cuidado, también tenemos una responsabilidad porque a fin de cuentas, ¿qué puede salir cuando llegue el fin? O sea, no va a poder usted decir, ay, no, pues es que, o sea, como decían los que fueron juzgados en Nuremberg, Nuremberg fue un juicio que se estableció a todos aquellos que oficiales de nazis, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, y cuando les preguntaban por qué habían hecho lo que habían hecho, pues simplemente se remitían a decir, pues es que recibió órdenes, pues, y ya con eso pensaban que estaban exentos de la responsabilidad de lo que ellos habían hecho. Pues no, nada nos exime de una responsabilidad, porque aún puede ser que en eso nos lleve la vida, o nos lleve el trabajo, o nos lleve algo, ¿no? Como consecuencia de oponernos a algo que se sale de la norma de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y es donde el verdadero creyente, pues ahí es donde va a mostrar, ¿verdad?, de qué está hecho, ¿verdad? Bueno, ahí el capítulo 6, y para terminar, y ahí se los dejo de tarea. Ahí usted léalo en su casa, pero usted en este capítulo va a encontrarse cómo pues el pecado del pueblo de Judá era profundo, era tremendo, muy arraigado, y a pesar de las reformas, como le repito, que hizo el rey Josías, estaba tan arraigado, estaba tan, pues como dicen desde el punto de vista médico, ¿no? Hablando pues de un cáncer, ¿no? Ya se le había hecho metástasis, ¿no?, al pueblo de Israel, el cáncer del pecado, y el capítulo 6 habla precisamente de esa situación en la que ya no había pues más que hacer. Los profetas y falsos maestros, falsos doctores le decían al pueblo que curaban ese quebrantamiento del pueblo, dice con liviandad, dice el versículo 14, y les decían paz y paz, y no hay paz, ¿verdad? Entonces, mientras Jeremías proclamaba que iba a venir un juicio y que iba a venir guerra, ellos decían, no, Jeremías está, ¿cómo crees, Jeremías? Nosotros no nos va a pasar eso. Nuestros profetas nos dicen que al contrario, vamos a estar bien. Ahí le dejo de tarea que lea el versículo 16, ¿verdad? Dios les invita a que hagan una reflexión y reconsideren sus caminos y regresen a las sendas, antiguas, ¿no? Porque de lo contrario van a ser plata desechada, dice el versículo 30. Y bueno, pues vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, rogarte que nosotros nos ayudes como hijos tuyos a estar caminando motivados por el amor, en obediencia a ti, Señor. Tú nos has dado como creyentes la bendición de contar con tu Espíritu Santo y con tu gracia y con todos esos medios que están a nuestro favor, como son tu palabra, la oración, para poder vivir vidas que te exaltan y que te glorifican, Señor. Si hay alguien todavía, algunos que a lo mejor hoy han escuchado esta palabra y sienten confrontados y necesitan volverse a ti, Señor, pues hoy es el día aceptable, dices tú, Señor. Tú no deseas la muerte del impío, sino tú deseas que, como dices tú, todo el mundo seamos salvos por medio de ti, Señor Jesucristo. Así que te rogamos que a los que estamos aquí, si alguien nos llega a escuchar,
pues pueda considerar sus caminos y como tú dices, nos volvamos a Jehová, que tú eres un Dios grande en misericordia, Señor, pero que si no nos arrepentimos, pues también eres un Dios de juicio y que al final, Señor, pues vas a castigar la maldad del hombre, Señor. Y pues ayúdanos a tener temor, Señor Santo, reverente, delante de ti en todos nuestros caminos, en el precioso nombre de Jesús. Amén.